El 10 de diciembre de 2019, Dulce Ivana salió de su casa sin saber que ese sería el último día vista por su familia. Joven, llena de sueños y decidida a cambiar su futuro a través de sus estudios, nunca mostró intención de huir o desaparecer sin explicación. Sin embargo, pasaron las horas y Dulce no regresaba a casa. La preocupación se apoderó de su familia, quienes rápidamente se comunicaron con las autoridades para denunciar su desaparición. Pero en lugar de una acción inmediata, encontraron un sistema lento y burocrático que comprometería las posibilidades de encontrar al adolescente con vida. La alerta Amber, un protocolo creado para agilizar la búsqueda de menores desaparecidos, no se emitió hasta 7 días después. Una semana entera desperdiciada, tiempo suficiente para que cualquier pista importante se enfriase. Pero ¿por qué tardó tanto? ¿Qué pasó con Dulce Ivana mientras tanto? Su historia se convertiría en un ejemplo más de cómo el tiempo puede ser el peor enemigo en casos de desapariciones. Chicos, ahora es vuestra oportunidad de aparecer en el próximo vídeo. Los primeros 10 en comentar Dulce Ivana y deja tu opinión, ya sea un comentario, teoría o pregunta, recibirás una mención especial. Y hay más. El primer comentario. Tendrás tu opinión leída en el vídeo. Entonces, haz lo mejor que puedas. Comparte tus ideas y juntos demos visibilidad a este caso. No olvides darle me gusta y compartir. Cuanto mayor sea la participación, más llegará esta historia a nuevas personas. Hagamos ruido por la justicia. Dulce Ivana era una adolescente llena de sueños, decidida a cambiar su realidad a través de sus estudios. A los 14 años ya estaba haciendo planes para el futuro, deseando convertirse en una profesional exitosa y brindar una vida mejor a su familia. Pero todo esto se vio interrumpido abrupta y misteriosamente, el 10 de diciembre de 2019. Esa tarde, Dulce salió de la casa como de costumbre, sin dar señales de que algo pudiera estar mal. Ella no era del tipo que desaparece sin previo aviso o toma decisiones impulsivas. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y ella no regresaba, la preocupación comenzó a crecer entre su familia. Cuando finalmente reportaron su desaparición a las autoridades, esperaban una respuesta rápida y eficiente, pero se enfrentaron a un sistema lento y burocrático que pondría en riesgo cualquier posibilidad de encontrarla con vida. El tiempo es crucial en los casos de niños desaparecidos. Los estudios indican que las primeras 24 horas son cruciales para aumentar las posibilidades de ser encontrado con vida. Sin embargo, en el caso de Dulce Ivana, la ineficiencia de las autoridades quedó evidente desde el principio. La familia insistió en que se iniciara una búsqueda inmediata, pero las respuestas que recibieron fueron vagas y desalentadoras. Las autoridades afirmaron que hubo que esperar para descartar la hipótesis de que la joven se hubiera dado a la fuga voluntariamente. Esta suposición infundada retrasó investigaciones esenciales, como el análisis de las cámaras de seguridad, el interrogatorio de testigos y el seguimiento de posibles movimientos. En lugar de actuar con rapidez, los responsables del caso adoptaron una postura pasiva, desperdiciando momentos preciosos que podrían haber sido decisivos. La indignación de la familia aumentó exponencialmente cuando se dieron cuenta de que la alerta Amber, un protocolo internacional creado exactamente para acelerar la búsqueda de menores desaparecidos, solo se emitió una semana después de la desaparición de Dulce. Durante este tiempo, cualquier pista que pudiera conducir al paradero de la joven se desvaneció, dificultando aún más la búsqueda. La demora en emitir la alerta no solo comprometió las posibilidades de encontrarla, sino que también generó dudas sobre la seriedad con la que se estaba tratando el caso. Si bien cada minuto contaba, las autoridades parecían actuar como si no hubiera urgencia. El caso de Dulce Ivana no fue el primero en el que la inercia policial y la negligencia institucional obstaculizaron investigaciones cruciales. En varios países, los familiares de los desaparecidos se enfrentan a los mismos desafíos: la lentitud de la policía,
La reticencia a considerar cada caso como una situación grave desde el principio y la devaluación de la desesperación de las familias. Con la tecnología actual, mecanismos como el rastreo de teléfonos móviles, el análisis forense y el seguimiento por cámaras podrían utilizarse de forma mucho más eficiente. Pero cuando la burocracia retrasa su aplicación, cada segundo perdido puede significar un destino trágico para las víctimas. La comunidad local, al darse cuenta de que la policía no actuaba con la celeridad necesaria, se movilizó para difundir carteles, organizar registros y presionar a las autoridades para obtener respuestas. Grupos en las redes sociales comenzaron a dar publicidad al caso, pidiendo a cualquiera que tuviera información que se pusiera en 1900 contacto. Desafortunadamente, sin una respuesta coordinada y oficial del gobierno, estos esfuerzos a menudo se ven obstaculizados por la falta de recursos y la dificultad de obtener datos concretos. Si la alerta Amber se hubiera activado de inmediato, ¿se habría podido localizar a tiempo a Dulce Ivana? Es imposible saberlo con certeza, pero un hecho sigue siendo innegable. El retraso comprometió sus posibilidades. Cada día que pasaba sin noticias, la angustia de la familia aumentaba y la esperanza de un resultado positivo comenzaba a disiparse. Como ocurre con tantas otras desapariciones en todo el mundo, la lentitud del sistema fue un obstáculo más en la lucha por la justicia. Descubrimiento del cuerpo. 9 días después de la desaparición de Dulce Ivana, un descubrimiento macabro conmocionaría a la ciudad. En un terreno baldío, lejos de la mirada atenta de la sociedad, un grupo de trabajadores que pasaba por el lugar encontró un cuerpo carbonizado. El fuerte olor y la inquietante escena indicaban que allí había ocurrido algo terrible. Inmediatamente se llamó a las autoridades y se aisló la zona para su investigación. Sin embargo, el estado del cuerpo dificultó el trabajo de los especialistas. Quien cometió este crimen intentó borrar todas las pruebas como para garantizar que nunca se descubriría la verdad. La incertidumbre se extendió rápidamente. ¿Sería Dulce Ivana o hubo otra víctima desconocida? Las familias de la región, especialmente aquellas con familiares desaparecidos, sintieron una mezcla de miedo y desesperación. Mientras tanto, los expertos trabajaron contra el tiempo para obtener una respuesta. Los restos fueron enviados para pruebas de ADN, la única forma segura de determinar la identidad de la víctima. A los pocos días salió el resultado. Era Dulce Ivana. La adolescente que soñaba con un futuro mejor era ahora un nombre más en las tristes estadísticas de feminicidios en el país. Pero confirmar su identidad no trajo respuestas. Al contrario, generó aún más preguntas. El avanzado estado de carbonización impidió que los médicos forenses determinaran la causa exacta de la muerte. No había forma de saber si Dulce había sido asesinada antes de ser quemada o si todavía estaba viva cuando el fuego consumió su cuerpo. Esta incertidumbre no hizo más que aumentar el dolor de la familia y dificultar el trabajo de la policía. El crimen parecía meticulosamente planeado, como si el asesino supiera exactamente cómo tapar las huellas. El descubrimiento del cuerpo también planteó otra pregunta. ¿Por qué este terreno baldío? El lugar se caracterizaba por estar aislado, un espacio donde rara vez había movimiento, especialmente de noche. Esto indicó que el responsable del crimen sabía que podía actuar allí sin ser visto. ¿Fue un lugar elegido al azar o Dulce Ivana fue llevada a ese lugar intencionalmente? Y más importante, ¿hubo un solo responsable de su muerte? ¿O estábamos ante un crimen cometido por más de una persona? La presión sobre las autoridades aumentó. La sociedad exigía justicia. Los medios comenzaron a cuestionar el retraso de la alerta Amber y los investigadores tenían pocas pistas concretas. El cuerpo carbonizado de Dulce Ivana era ahora la pieza central de un oscuro rompecabezas, donde cada detalle podría marcar la diferencia entre descubrir la verdad o dejar que este caso caiga en el olvido. La confesión del asesino. El caso dio un giro inesperado cuando un hombre acudió a la policía e hizo una confesión impactante. Era padre de un joven llamado Antonio, y sus palabras cambiarían el rumbo de la investigación.
En una mezcla de angustia y desesperación, reveló que su propio hijo había matado a Dulce Ivana. La noticia cayó como una bomba. ¿Quién hubiera imaginado que la respuesta al misterio vendría de boca de un padre denunciando a su propia sangre? Pero ¿qué habría llevado a este hombre a entregar a su propio hijo? ¿Culpa? ¿Presión? ¿O el miedo a que se descubriera la verdad de otra manera? Ante esta confesión, la policía actuó rápidamente. Antonio, un adolescente que ya conocía a Dulce, fue localizado y detenido. Las investigaciones revelaron que había intentado iniciar una relación con ella, pero por alguna razón desconocida, las cosas habían tomado un giro trágico. Testigos afirmaron que Antonio había mostrado interés por Dulce desde hacía algún tiempo, pero nunca quedó claro hasta qué punto ese interés pudo convertirse en obsesión. ¿Sería un delito motivado por el rechazo? ¿O había algo aún más oscuro detrás de esta historia? El arresto de Antonio trajo un breve alivio a la familia de la víctima y a la comunidad, que exigió justicia, pero también generó nuevas preguntas. La primera y más intrigante de ellas: ¿por qué el padre de Antonio decidió entregarlo? Durante los interrogatorios, explicó que ya no podía vivir con el peso de esa verdad. Su hijo había cometido un crimen atroz, y a pesar del dolor, sabía que era su responsabilidad hacer lo correcto. Pero más allá de esta confesión, había otra pregunta en el aire. ¿Realmente Antonio había actuado solo? El estado del cuerpo de Dulce Ivana indicaba un crimen brutal y premeditado. Para un joven sin antecedentes de violencia, ¿sería posible que hubiera planeado y ejecutado todo solo? ¿O habría más gente involucrada? La policía empezó a barajar la posibilidad de cómplices, investigando a amigos cercanos y posibles conexiones con otras personas que podrían haber ayudado en el crimen, o al menos encubierto a Antonio. La confesión del padre fue un gran paso adelante, pero la sensación era que este caso estaba lejos de estar completamente resuelto. Otro detalle inquietante salió a la luz durante las investigaciones. Antonio no se arrepintió. Su comportamiento frío y calculador llamó la atención de los investigadores, quienes comenzaron a sospechar que podría haber cometido el crimen con un nivel de crueldad que iba más allá de un simple acto impulsivo. Esto planteó una pregunta aún más aterradora. ¿Dulce Ivana había sido el objetivo de un psicópata en ciernes? Con Antonio bajo custodia, la policía ahora necesitaba juntar todas las piezas de este macabro rompecabezas. Era momento de encontrar pruebas concretas, entender las motivaciones detrás del crimen y, sobre todo, asegurar que Dulce Ivana no fuera un nombre más olvidado en medio de tantos casos de violencia. Pero, a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que este caso aún tenía muchos secretos por revelar, motivo del crimen. ¿Qué podría impulsar a un adolescente a cometer un acto tan brutal? Según trascendió, Antonio se declaró ante Dulce el día del crimen. Había sentido algo por ella desde hacía algún tiempo, pero nunca había recibido la respuesta que quería. Para él, el rechazo fue un golpe demasiado duro de soportar. Sin embargo, lo que podría haber sido solo un momento de frustración juvenil, se convirtió en una pesadilla irreversible. En un acto de furia y venganza, Antonio decidió quitarle la vida a Dulce, pero todavía era un misterio cómo sucedió exactamente todo. Las investigaciones demostraron que Antonio no tenía antecedentes de violencia, lo que hizo que el caso fuera aún más inquietante. ¿Qué le habría llevado a cruzar la línea entre el rechazo y el asesinato? Los testigos describieron a Antonio como una persona reservada, sin mayores problemas aparentes, pero que en ciertos momentos demostraba un comportamiento obsesivo. Esta obsesión por Dulce habría crecido hasta el punto de convertirlo en un asesino, o fue un repentino ataque de ira incontrolable. La principal dificultad de la policía fue reconstruir el crimen. Al quemar el cuerpo de Dulce, la posibilidad de determinar la causa exacta de la muerte se perdió entre las cenizas. ¿Fue estrangulada? ¿Apuñalado? ¿Sufrió algún tipo de tortura antes de ser asesinada? Estas preguntas quedaron sin respuesta, lo que alimentó aún más la sensación de misterio y revuelta que rodea al caso. El fuego no solo consumió el cuerpo,
de la joven, sino que también borró las pistas que podrían contar su última historia. Los investigadores han intentado rastrear la cronología de ese fatídico día. ¿Dónde estaba Dulce antes de desaparecer? ¿Cómo la convenció Antonio para que lo conociera? Y lo más importante, ¿alguien más sabía lo que estaba por pasar? La brutalidad del crimen hizo pensar que pudo haber sido premeditado, pero no hubo pruebas concretas que confirmaran esta teoría. Todo indicaba que Antonio había actuado solo, pero la forma en la que logró tapar tantos detalles hizo que los detectives comenzaran a barajar la posibilidad de un cómplice. La familia de Dulce, desolada, no podía entender cómo un rechazo podía derivar en semejante barbaridad. Para ellos, la idea de que alguien que conocía a su hija, alguien que vivía con ella, fuera capaz de matarla por no aceptar un no, era inimaginable. Desafortunadamente, casos como el de Dulce no fueron aislados. Muchas mujeres pierden la vida porque se niegan a responder a los deseos de los hombres que no pueden aceptar el rechazo. La ira, el sentimiento de posesión y la incapacidad de afrontar la frustración se convierten en combustible para crímenes crueles y despiadados. Ahora, la misión de la policía era averiguar si Antonio había premeditado el crimen o si se trató de un acto impulsivo. ¿Hubo mensajes intercambiados entre él y Dulce que pudieran indicar sus intenciones? ¿Había amenazado a la joven antes? ¿Cuáles fueron tus últimas búsquedas en Internet? El análisis del móvil de Antonio podría aportar respuestas valiosas para comprender su mente en ese momento. Pero, independientemente de la motivación, lo cierto es que Dulce Ivana perdió la vida brutalmente por simplemente elegir no tener una relación con alguien a quien no amaba. ¿Qué opinas? ¿Este crimen fue planeado o fue el resultado de un momento de ira? Deja tu opinión en los comentarios. Reacción en las redes sociales. El caso de Dulce Ivana rápidamente traspasó los límites de la investigación policial y ganó un nuevo escenario: las redes sociales. La brutalidad del crimen, la revelación del asesino y la motivación detrás del acto generaron una tormenta digital, donde la indignación y la polémica se mezclaron en medio de comentarios furiosos, llamados a justicia y teorías sobre lo que realmente pasó esa noche fatal. En Twitter comenzaron a circular rápidamente hashtags como Justicia para Dulce y Ni una menos, reuniendo miles de mensajes de duelo y enojo. Usuarios compartieron fotografías de la joven acompañadas de emotivos mensajes, recordando su trayectoria y denunciando la violencia de género. El caso de Dulce no fue solo una tragedia aislada, sino el reflejo de una realidad cruel. Mujeres asesinadas por rechazar las insinuaciones de hombres que no aceptan el no. Organizaciones feministas se sumaron a la movilización, reforzando la importancia de educar sobre el consentimiento y la masculinidad tóxica, advirtiendo sobre el peligro de romantizar la obsesión y el control. Sin embargo, a medida que el caso ganó atención, también comenzó a emerger un lado más oscuro de Internet. No pasó mucho tiempo para que aparecieran comentarios crueles e inquietantes, especialmente en foros anónimos y grupos cerrados. Algunos usuarios defendieron a Antonio, calificándolo de víctima de rechazo y asegurando que Dulce merecía lo sucedido por humillarlo. Otros llegaron incluso a burlarse de la muerte de la adolescente, convirtiendo su nombre en chistes y memes grotescos. El desprecio por la víctima fue impactante, pero, lamentablemente, no sorprendente. Los padres de Dulce, ya devastados por la pérdida de su hija, tuvieron que afrontar otro dolor: ver su imagen siendo atacada por desconocidos que tergiversaron su historia. Algunos sugirieron que Dulce había provocado a Antonio a propósito, mientras que otros difundieron rumores infundados sobre su comportamiento, intentando manchar su reputación póstuma. Como si el sufrimiento de perder a su hija de una manera tan brutal no fuera suficiente, la familia también tuvo que lidiar con la crueldad digital, donde la víctima, en lugar del asesino, fue juzgada. La revuelta se apoderó del país. Se organizaron protestas y el caso acabó en programas de televisión,
donde los expertos debatieron la influencia de las redes sociales en la forma en que se perciben crímenes como este. Se ha debatido ampliamente el papel de la cultura sexista en la normalización de la violencia contra las mujeres, y muchos han destacado la necesidad de leyes más estrictas para castigar el discurso de odio y el acoso cibernético. Mientras tanto, Antonio se convirtió en un símbolo de lo que muchos vieron como un problema creciente. Jóvenes que, incapaces de lidiar con el rechazo, recurren a la violencia como respuesta. Su nombre se asoció con otros casos similares alrededor del mundo, en los que hombres cometieron actos extremos porque se sentían rechazados o inferiores. El fenómeno conocido como incel, comunidades en línea de hombres que culpan a las mujeres por su falta de éxito romántico, ha sido citado como una posible influencia en la mentalidad de Antonio. ¿Se habría sentido alentado por los discursos de odio encontrados en Internet? ¿Habría participado en grupos misóginos donde crímenes como el suyo se consideraban justificables? La policía comenzó a investigar si Antonio tuvo contacto con comunidades virtuales extremistas y si había recibido algún tipo de estímulo o apoyo para cometer el crimen. Los mensajes encontrados en su teléfono celular podrían revelar si había mostrado signos de comportamiento agresivo en línea antes del asesinato. Internet, que amplificó la tragedia de Dulce, ahora también se convirtió en una pieza crucial en la investigación. La viralización del caso tuvo un profundo impacto, mostrando el lado más solidario, pero también el más cruel, de la sociedad. Mientras muchos lloraron por Dulce y exigieron justicia, otros demostraron una aterradora insensibilidad, demostrando que el problema de la violencia de género no se limitaba solo a los actos físicos, sino también a la forma en que se trataba a las víctimas después de su muerte. La pregunta que quedaba era, ¿exponer el caso en las redes ayudaría a que Antonio pagara por lo que hizo? ¿O la polarización digital complicaría aún más el juicio? Justicia lenta y dolor familiar. El dolor de perder a un hijo es insoportable en sí mismo, pero sumado a la ineficiencia del sistema judicial, la angustia se convierte en una pesadilla sin fin. Para los padres de Dulce y Ivana, la lucha por la justicia se convirtió en un laberinto interminable, lleno de burocracia, demoras y respuestas vagas. Desde el inicio de la investigación, la familia enfrentó obstáculos que no hicieron más que aumentar su sufrimiento, convirtiendo el proceso que debía traer justicia en una fuente más de dolor. El retraso comenzó en los primeros días, cuando la alerta Amber se emitió apenas una semana después de la desaparición de la joven, reduciendo drásticamente las posibilidades de encontrarla con vida. Pero incluso después del descubrimiento del cadáver y la detención del asesino confeso, los problemas continuaron. El caso parecía estar lejos de tener una solución definitiva. La policía llevó a cabo la investigación a un ritmo lento, acumulando errores que crearon cada vez más dudas sobre la seriedad del proceso. Los testigos importantes no fueron escuchados de inmediato. Las pruebas tardaron semanas en analizarse y, en ocasiones, la falta de comunicación entre los investigadores y la familia hizo que los padres de Dulce se sintieran completamente abandonados por el sistema. La falta de una causa clara de la muerte fue uno de los mayores desafíos de la investigación. Como el cuerpo de Dulce fue encontrado completamente quemado, los peritos no pudieron determinar si fue asesinada antes de ser quemada o si todavía estaba viva cuando las llamas consumieron su cuerpo. Esta incertidumbre dejó a los padres sin respuestas concretas sobre lo que realmente pasó esa terrible noche. Para empeorar las cosas, los informes forenses tardaron en entregarse y cada nuevo documento parecía plantear más preguntas que soluciones. La defensa de Antonio utilizó esta falta de pruebas concretas para intentar minimizar su responsabilidad, argumentando que no había pruebas suficientes para determinar la total brutalidad del crimen. La burocracia y la lentitud judicial convirtieron cada fase del proceso en una batalla agotadora, con cada audiencia postergada, con cada documento que necesitaba más tiempo para ser analizado. La esperanza de la familia de Dulce se erosionaba un poco más.
No solo querían una sentencia justa, sino también respuestas. Querían entender cada detalle de lo que le pasó a su hija, pero el sistema parecía incapaz de proporcionarles esa verdad. Además del dolor emocional, los padres de Dulce enfrentaron una dura realidad financiera. El costo de las acciones legales, los viajes y el apoyo de abogados pesaron sobre el presupuesto de la familia, que nunca recibió ningún tipo de asistencia por parte del Estado. A diferencia de los casos que generan una conmoción nacional generalizada y terminan recibiendo atención de las autoridades para acelerar las investigaciones, Dulce parecía haber sido olvidada por el mismo sistema que se suponía debía protegerla. Otro factor cruel fue la falta de apoyo psicológico. No se asignó ningún profesional del Estado para acompañar a la familia, que tuvo que afrontar sola su duelo. El impacto de la pérdida, sumado a la brutalidad del crimen y la impunidad que parecía prolongarse, hicieron que el dolor fuera aún más insoportable. La madre de Dulce, en entrevistas, relató episodios de ansiedad e insomnio, mientras que su padre, antes un hombre fuerte y trabajador, comenzó a vivir deprimido, sin fuerzas para continuar con su rutina normal. La lentitud de la justicia generó indignación y miedo. Muchos temían que el caso de Dulce, como tantos otros, cayera en el olvido. Organizaciones y colectivos presionaron por un castigo justo, pero la familia vivía una pesadilla. ¿Y si Antonio recibía una sentencia leve o, peor aún, era liberado por fallas en el proceso? La impunidad no era una posibilidad lejana, sino una amenaza real. Mientras se posponían las decisiones, los padres de Dulce sufrieron, atrapados en un ciclo de dolor e indignación. Perdieron a su hija de la peor manera y ahora luchaban para que su memoria no fuera borrada. Después de todo, ¿hasta cuándo la justicia será solo una promesa vacía? Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu comentario y compartir tu opinión sobre este caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue las investigaciones más oscuras del mundo real. Hasta el próximo video.